La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Muy buenos días para todos los asistentes. Gracias por su participación. Efectivamente, como lo mencionabas, estamos acá para acompañarlos y brindarles este pequeño espacio donde vamos a explicarles un poco en detalle cuáles serían las características y condiciones principales que deben tenerse en consideración para el dimensionamiento de grupos generadores residenciales. Como lo mencionaba Leonardo, de nuestra parte, una presentación muy rápida. Nosotros pertenecemos a la compañía PEXA Limitada, representante distribuidor de Generac en Colombia como Master Dealer. Y en este caso vamos a compartir todo el conocimiento de lo que esta marca durante 60 años ha desarrollado como tecnologías para tener una adecuada suplencia de energía en el hogar, más ahora en tiempos de pandemia donde muchas de las operaciones del trabajo que desarrollamos pues han migrado a nuestras residencias. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Josué. A todos nuevamente, muy bienvenidos. El día de hoy, pues les charlaré un poquito, les cuento un poquito acerca de mí. Soy ingeniero electricista, ya graduado hace casi unos 20 años. Tengo un MBA con énfasis en marketing y ventas en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y he trabajado en diferentes segmentos de la industria, tanto de oil and gas, data center, industrial, bueno, he trabajado en casi todos. Actualmente soy líder de canales Generac en PEXA Limitada. El día de hoy vamos a charlar un poquito acerca de dimensionamiento de generadores residenciales según el NEC. Hay que tener en cuenta siempre las definiciones. Las definiciones del NEC en el artículo 702 nos habla de estos sistemas de suministro. Este artículo principalmente nos va a hablar de lo que son los sistemas de emergencia. Son aquellos que en el momento que cuando tenemos un corte de energía vamos a tener una suplencia eléctrica. Esta norma nos permite dimensionar tanto plantas en diésel como gas o tenerlo también como referencia cuando tenemos dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Tengan en cuenta que la norma nos indica que es para dimensionar cuando no tenemos dependencia de la vida humana en nuestros sistemas, ya que cuando existen equipos médicos o equipos que pueden poner en riesgo la vida de una persona, se utiliza otra herramienta, se dimensiona de una manera diferente. Este simplemente es un sistema de reserva opcional que podemos dimensionar para nuestro hogar o para nuestro sitio de trabajo. Debemos tener en cuenta la capacidad y el valor nominal de los equipos. La norma nos habla, permítanme un segundo, dimensiono acá. La norma nos habla del artículo 220, en donde vamos a dimensionar todo lo que son los conductores, las protecciones y se debe tomar en cuenta la carga. También tener en cuenta que la transferencia que nosotros debemos utilizar debe también ser diseñada dependiendo la carga que nosotros vamos a suministrar. Tengamos en cuenta también cuando vamos a hacer administración de carga, es cuando tenemos cargas que no van a estar 100% cubiertas por nuestra planta de reserva. Como método aprobado por el National Electrical Code, tenemos el artículo 220, parte 3, donde podemos dimensionar lo que son las cargas de alimentador y de la acometida. Y en la parte 4 tenemos unos cálculos opcionales de esas mismas cargas, tanto de alimentador como de acometida. Podemos utilizar opcionalmente otros cálculos para tener este dimensionamiento de cargas. Tengamos en cuenta que, como lo indica la norma en el artículo 220.82, numeral A, esta definición la vamos a utilizar para unidades de vivienda individual, en donde no tengamos más de un hogar conectado y que su totalizador sea de 100 amperios o más. Todas las derivaciones, para que podamos calcularlas, nos tenemos que apoyar en el NEC 220, parte 2. Tengan en cuenta que en el artículo 220.5 nos dice que cuando tengamos
cálculos en donde nos dé amperios .4, .3 o .2, se pueden omitir esas fracciones. Se redondea cuando está por debajo del .5 amperios, se redondea al 0 y por encima se redondea a la unidad siguiente. Bueno, ya entrando en forma, ¿qué es lo primero que se tiene que tener en cuenta? Para poder tener un correcto dimensionamiento del alumbrado, de las cargas, de la carga total de alumbrado y de la potencia que requerimos para ese alumbrado, se deben tomar 33 voltiamperios por cada metro cuadrado de la vivienda. Esto es definido por la tabla 220.2 del NEC. Al igual, si ustedes tienen los cálculos en pie cuadrados, deben tomar 3 voltiamperios por cada pie cuadrado. Esto está definido por la norma, pero hay que tener en cuenta algo bastante importante. Nosotros, al tener el dimensionamiento de nuestra carga, debemos omitir los pórticos abiertos, los garajes, los patios internos, balcones, todas estas áreas que no son utilizadas para la vivienda. Por lo tanto, se debe realizar un cálculo total excluyendo estos espacios. Tengan en cuenta que este cálculo en la norma, en la sección 220.12, nos indica que los cálculos que hagamos de esta manera van a incluir también las tomas, todas las salidas que tengamos en esas habitaciones. Por lo tanto, no debemos realizar cálculos de carga adicionales en los tomacorrientes que tengamos instalados en estas áreas. Simplemente tomamos los 33 voltioamperios por cada metro cuadrado de la unidad de vivienda y eso va a incluir todas las salidas, todos los tomacorrientes que tengamos dentro de la habitación. Esto está soportado, como les dije, en la sección 220.2 del National Electrical Code. Entonces, aquí vamos a revisar cómo se puede realizar este cálculo. Para todos los receptáculos, recordando, cogemos 33 voltiamperios por cada metro cuadrado. Usamos las áreas exteriores para el cálculo total y después le restamos las áreas que están en espacios no utilizados. Como podemos ver en el gráfico de encima, pues las letras no se alcanzan a ver muy bien. Sin embargo, en la parte superior, el área que sobresale es un garaje para 2 carros. Esa área, por ejemplo, se debe eliminar, se debe descontar. Adicional, vemos que hay un pequeño porche, un pasillo que hay que queda al aire libre por la entrada de atrás del garaje. Ese porche también debe ser eliminado en el cálculo. Y en la parte inferior, el rectángulo pequeño que vemos, ya que no se alcanza a leer mucho, les comento, ese también es un pasillo cubierto que queda enfrente de la casa. Todas estas áreas deben ser excluidas en el cálculo total que tengamos en cuenta en nuestro dimensionamiento. Siendo así, como les puedo mostrar aquí en la gráfica, debemos excluir las áreas en rojo. Cogemos, por lo tanto, las dimensiones de largo y ancho de la vivienda, en este caso que es una vivienda de un piso, las multiplicamos y obtenemos un área en metros cuadrados. A eso le restamos las áreas no utilizadas, las áreas de los porches y de los garajes, que en este caso son 84 metros cuadrados. Por lo tanto, el área que se debe tener en cuenta para el dimensionamiento de la potencia de iluminación y de las tomas en estas habitaciones, este lugar, es de 231 metros cuadrados. Viendo otro ejemplo, podemos tomar una casa de 2 pisos. En este ejemplo, vamos a ver que en su primer piso, la casa tiene 15 por 14 metros y esto nos daría un área de 210 metros cuadrados. En este primer piso también tienen un patio cubierto interno que tiene 2.5 metros por 14. Nos daría 35 metros cuadrados de área. Y tiene un garaje de 7 por 7 metros que nos daría 49 metros cuadrados.
Nosotros cogemos el área total de ese primer piso, los 210 metros cuadrados, y le restamos los metros cuadrados de las áreas que no deben ser incluidas, la del patio cubierto y la del garaje. Esto nos van a dar 126 metros cuadrados. En el segundo piso tenemos un área de 12 por 14 metros. Por lo tanto, tendríamos 168 metros cuadrados de área neta. Al restar los 21 metros que tienen de una terraza, nos van a dar 147 metros cuadrados de área. La sumatoria de estas dos áreas nos van a dar 273 metros cuadrados. Esta es el área que se debe tener en cuenta para tener el dimensionamiento de la potencia que vamos a buscar suplir por medio de nuestra planta. Tengamos en cuenta que también vamos a tener electrodomésticos fijos. Estos electrodomésticos fijos, como pueden ser estufas, hornos de pared, parrillas del mesón, tienen que ser tenidos en cuenta con su valor nominal de placa. Estos elementos generan un incremento adicional de la carga. Por lo tanto, al ser electrodomésticos que están fijos y que su consumo de vatios es elevado, debemos tenerlos en cuenta. Aquí en la imagen vemos diferentes rangos de potencia de nuestros elementos del hogar, donde evidentemente tenemos nuestros hornos, estufas y lavadoras en el mayor consumo. Tengamos en cuenta que adicional, que cada día vamos cambiando de tecnología, va evolucionando y somos más eficientes. Por lo tanto, algunos de estos elementos pueden ser menores a los 3.5 kilovatios hora como nosotros los mostramos. Sin embargo, siempre tengan en cuenta que en la placa tenemos la información de corriente y de voltaje, si no dice la de potencia para calcularla, y con esto podemos incluirlo dentro de nuestro listado. Más adelante les explico cómo se tienen en cuenta estos elementos. En el artículo 220, en la parte 4, nos dice, tengan en cuenta unos factores de demanda para poder así tener un dimensionamiento correcto de su generador residencial. ¿Esto cómo es? Cogemos los 10 primeros, cuando hacemos la sumatoria de los 3 voltiamperios por cada metro cuadrado y de las cargas adicionales, luego vamos a coger esa completa sumatoria y vamos a coger los 10 primeros kVA que tengamos al 100%. De ahí en adelante vamos a coger los adicionales al 40%. Este es el factor de demanda que nos especifica el National Electrical Code en el artículo 220, parte 4. Tengan en cuenta que los circuitos de calefacción y de aire acondicionado se deben tomar al 100% de su carga. ¿Y cómo es esto? Los factores de demanda de aires acondicionados y de calefacción están definidos en el NEC en el artículo 220.82. Todos los equipos de aire acondicionado se deben tomar al 100% de su carga. Y los equipos de calefacción, dependiendo del tipo de calefacción que estemos utilizando, tienen unos diferentes porcentajes. En el caso de que tengamos dentro de nuestra bomba de calor, un compresor se debe tomar al 100%, a su valor nominal. Cuando tenemos calefacción eléctrica suplementaria, se toma al 65%. En sistemas de calefacción, donde tenemos casas grandes que tienen unidades adicionales que son controladas, por separado, se deben tomar estos porcentajes. 65% cuando son menos de 4 unidades y cuando son 4 o más, se deben tener el 40% de factor de demanda. Cuando tenemos sistemas donde la carga habitual es continua, siempre tomamos el valor de placa a su 100%. Aquí les quiero resumir los factores de demanda. Tengamos en cuenta las cargas generales, que son las que calculamos teniendo en cuenta las dimensiones del hogar, los metros cuadrados que vamos a utilizar efectivos para la potencia eléctrica, más esas cargas fijas. Esos primeros 10 kVA
Los cogemos al 100% y los adicionales los cogemos al 40%. Todos los elementos de calefacción y de aire acondicionado, como nos lo indica el NEC, se deben coger al 100%. Pero cogemos solamente uno de los dos. Se coge el valor más alto. Calculamos la potencia de los aires acondicionados y calculamos aparte la potencia de los equipos de calefacción. Cuando ya tengamos estos dos cálculos, revisamos cuál de los dos es el que tiene un mayor consumo. Si es el aire acondicionado, cogemos el valor del aire acondicionado. O si es la calefacción, cogemos el valor únicamente de los equipos de calefacción. Esto nos van a dar diferentes opciones de respaldo. Tengamos en cuenta que el mismo código indica que el usuario tiene la autonomía de decidir cuáles cargas va a alimentar su planta, su equipo de suplencia. Si queremos una suplencia total, si queremos toda la suplencia, pero que tengamos unas cargas gestionadas, o si deseamos que nuestra planta únicamente nos entregue a circuitos seleccionados, o que le seleccionemos unos circuitos y adicional gestionemos unas cargas. ¿Esto cómo es? Cuando tenemos una suplencia total para toda la casa, debemos tener en cuenta todos los equipos dentro de nuestro hogar. Calculamos para la iluminación, como lo vimos hace un momento, por cada metro cuadrado cogemos 33 voltiamperios para iluminación y tomas. Sumamos todos los equipos que tienen los equipos fijos, como son neveras, lavadoras, y tenemos en cuenta todas nuestras cargas. De esta manera nos van a entregar el dimensionamiento, nos va a entregar un generador que va a ser dimensionado y que tiene toda la capacidad de soportar todas las cargas en el hogar. También podemos definir un dimensionamiento con cargas administradas. Tenemos una gran ventaja acá y es que podemos tener una gran cobertura de la casa, su mayoría con un generador más pequeño, teniendo en cuenta que nuestras cargas prioritarias siempre van a estar alimentadas por el generador. Y las cargas de baja prioridad también lo están. Sin embargo, tenemos que tener un sistema automático de deslastre de carga y también una reconexión automática. Cuando nosotros realizamos el cálculo teniendo en cuenta este tipo de dimensionamiento, no incluimos las cargas gestionadas en el cálculo del generador, únicamente nuestras cargas prioritarias, aquellas cargas fijas que queremos que nunca se apaguen. Tengamos en cuenta que el generador, cuando lo dimensionemos, tiene que tener la capacidad para soportar la carga del motor más grande que tengamos en nuestro hogar, ya sea el motor de un aire acondicionado o de la bomba de la piscina, o si manejan algún hydroflow, también hay que tenerlo dimensionado. En algunos casos, también tenemos bombas o motores de los jacuzzis que pueden generar una carga adicional. Siempre que dimensionemos con cargas administradas, en el inventario de los equipos que tenemos en nuestro hogar, tenemos que garantizar que nuestro generador tenga la capacidad para arrancar el motor más grande que yo tenga conectado, que esté dentro de las cargas principales. Cuando tenemos circuitos seleccionados, tenemos una ventaja, como les comentaba hace un momento, que nuestra inversión es menor. Entonces, este tipo de dimensionamiento se utiliza sobre todo en clientes que desean tener una inversión menor en su generador. El usuario va a decir, yo quiero que funcionen estos equipos, que mi circuito de mi habitación principal, el circuito de mi estudio sea prioritario. O para él será prioritario su piscina de repente. Esto siempre es comunicado y consensuado con el usuario. Lo ideal es que nosotros, como ingenieros electricistas, técnicos electricistas o especialistas, tengamos que ofrecerle, o sea, le ofrezcamos a nuestro cliente
una asesoría y los guiemos en esa selección de cargas. Cuando tenemos circuitos seleccionados con cargas gestionadas, vamos a tener un menor tamaño del generador. Esta es la opción que nos da un generador más pequeño. ¿Esto cómo es? Seleccionamos con el cliente los circuitos, con el usuario, los circuitos que desea alimentar con suplencia de generador. A esto indicamos cuáles cargas van a ser administradas. Estas cargas gestionadas, les pongo un ejemplo. La línea de generadores Generac Guardian maneja un sistema de deslastre de carga que cuando el generador está llegando a su 100% de carga, envía una señal por contacto seco a los aires acondicionados para que se apaguen. De esta manera, ustedes van a poder dimensionar un generador más pequeño y tener siempre una suplencia. Es la opción más recomendada cuando el usuario desea invertir menos dinero en un generador. Sin embargo, siempre debemos buscar que el cliente tenga completo su requerimiento. ¿Esto cómo es? Indagando con él. ¿Cuáles son sus cargas principales? ¿Qué es lo que a usted le afecta? ¿Qué le duele si se va la energía? Si de repente estamos hablando de una pequeña oficina que trabaja en un hogar, o bueno, hoy en día que estamos trabajando desde la casa la mayoría, vamos a tener la necesidad de que tengamos una continuidad eléctrica y una confiabilidad de la operación. En mi caso, yo no tengo aquí una planta de suplencia ni una UPS. Entonces, si tengo un corte de energía en este momento, pues lamentablemente no puedo continuar con la charla, porque todo mi sistema de telecomunicaciones está conectado a la red y no tengo suplencia en el edificio. Dentro de las herramientas de apoyo que les vamos a compartir a ustedes, les vamos a entregar esta guía de dimensionamiento de generadores. Es una guía que van a encontrar diferentes herramientas para que ustedes puedan dimensionar su generador. Muchas veces encontramos, por ejemplo, aires acondicionados o equipos en el hogar que no tienen la información de placa, que ya se ha borrado o que simplemente se la quitaron. En esta guía de dimensionamiento de generadores les vamos a entregar unas herramientas muy aproximadas para que ustedes puedan tener este dimensionamiento. Les voy a presentar la guía de una manera muy rápida. Inicialmente vamos a encontrar unas cargas de motores de referencia. Entonces, cuando tenemos aires acondicionados y bombas de calor en la calefacción, vamos a poder utilizar esta herramienta en donde simplemente conociendo de cuántas toneladas o de cuántos BTUs es mi aire acondicionado, tomamos en cuenta, la tabla nos va a dar una potencia durante su operación y también en el arranque. Así vamos a encontrar herramientas que nos permitirán seleccionar cuál va a ser, bueno, seleccionamos con el inventario de equipos, miramos cuáles son el tamaño de esos aires acondicionados y esta tabla nos ayuda a tener referencia de nuestras potencias de arranque, nuestras potencias nominales de operación y así nos puede ayudar en el dimensionamiento de los equipos. Muchas veces los aires acondicionados quedan, la unidad manejadora queda conectada a gran altura, entonces a veces uno no alcanza tampoco a llegar a la placa, pero el usuario sabe que tiene un aire de 2 toneladas. Simplemente nos dirigimos aquí a la tabla, seleccionamos ese aire de 2 toneladas, por ejemplo, y tomamos esos 2 kilovatios que nos está dando de potencia de ese aire acondicionado. Adicionalmente, podemos tomar en la tabla diferentes cargas. En este caso, tenemos cargas residenciales generales para la bomba del refrigerador, para los hornos, para la operación del garaje,
para el congelador, para la lavadora, podemos coger las potencias que están especificadas en esta tabla. Para cálculo de potencias, debemos coger la potencia que nos da durante la operación. El arranque, la potencia de arranque nos sirve para evaluar que la planta que yo dimensione tenga la capacidad de suministrar la corriente requerida en ese arranque. Sin embargo, en el momento en que yo voy a dimensionar, debemos coger siempre la potencia y la corriente de la carga durante la operación, ya que si cogiéramos todas nuestras cargas a la carga de arranque, a la potencia de arranque, vamos a tener un generador sobredimensionado, lo cual implicaría una inversión mayor en el equipo, la cual no es necesaria y sí puede perjudicar la correcta operación del equipo. En la tabla 2 vamos a encontrar también como referencia cargas que no tienen motor. Aquí vamos a encontrar la mayoría de cargas que hay en una residencia. Sin embargo, lo ideal es siempre tener la información de placa. Estas tablas tomámoslas como referencia cuando, como les decía, no podemos acceder a esa información de placa. En nuestra guía de dimensionamiento también les vamos a entregar esta breve información donde están nuestras series de generadores, donde pueden encontrar las corrientes que pueden suministrar los generadores. En las líneas QT o de Quiet Test son los generadores de Generac que con una operación a 3600 revoluciones ofrecen equipos más silenciosos. En la guía de dimensionamiento también vamos a encontrar el dimensionamiento de las tuberías de gas. Nosotros dentro de nuestro portafolio tenemos equipos tanto a gas natural y propano como también equipos diésel. Por lo tanto, dentro de nuestra guía pues les entregamos también esas herramientas para que ustedes, teniendo en cuenta la potencia y la distancia donde va a estar nuestra tubería, podamos definir de qué tamaño, de qué diámetro tiene que ser la tubería de gas. Ya sea gas natural o propano. Cuando tenemos propano, también tenemos unas recomendaciones para que ustedes puedan dimensionar su tanque de tal manera que van a tener la autonomía requerida y van a poder ofrecer una confiabilidad en su instalación. En nuestra guía de dimensionamiento también les hablamos algo de esa compatibilidad que tenemos con las UPS, ya que tenemos que tener en cuenta no solamente el tipo de UPS, si es una UPS interactiva, si es una UPS en línea de doble conversión, ya que ella nos va a dar pues todas las especificaciones, sobre todo cuando vamos a tener tolerancias de frecuencia, cuando tenemos que revisar esas especificaciones que nos da la UPS. Aquí vamos a encontrar información de las principales marcas de UPS, como pueden ser Liebert, APC, etc. Luego ya pasando a las tablas de dimensionamiento, bueno, aquí encontramos algo más de los equipos residenciales, sus referencias, sus cargas, pero yo quiero ir de una vez ya para que revisemos la tabla que les vamos a entregar para que ustedes puedan realizar de una manera más sencilla el dimensionamiento. Aquí, bueno, tenemos algo de las comparativas de los mismos numerales en el NEC para que ustedes puedan seleccionar, verificar pues cuáles son las características que tiene cada uno de los numerales de la norma. Algo de fórmulas eléctricas para los que desean recordar o de repente se les olvida cómo calcular, ahí están las fórmulas.
Y vamos a tener también algo de sistemas de medida para poder pasar fácilmente de pulgadas a centímetros, etcétera. Pero esta tabla es la que quiero compartirles. Primero, que identifiquemos bien la información del sitio donde vamos a realizar la instalación de nuestra planta. Seleccionamos el voltaje, qué tipo de combustible vamos a utilizar, cuál es la protección principal que tenemos, nuestro totalizador de cuántos amperios es. También vamos a encontrar las referencias y los códigos que vamos a utilizar para el dimensionamiento de nuestra planta. En esta primera tabla vamos a poner las cargas de motores, donde vamos a tener en cuenta esos kilovatios durante la operación del equipo y también vamos a tener en cuenta los kilovatios de arranque. Muy importantes para en el momento de que tengamos nuestra planta dimensionada, garanticemos que esta que es adecuada para soportar el mayor motor. Simplemente cuando tengamos todos los voltiamperios, en la norma nos dice que simplemente, pues acá nos dice cómo tener en cuenta cuando estamos verificando un factor de potencia en un sistema trifásico y vamos a tener la potencia en kilovatios. Sin embargo, en este caso de hoy, pues vamos a revisarlo tomando los voltiamperios como si fueran kilovatios. Pero tengan en cuenta que para calcularlo siempre debemos tener en cuenta los factores de potencia de los equipos que tenemos en nuestro hogar. Aquí entonces en esta tabla registramos los equipos y hacemos el inventario. Y luego pasamos a la siguiente tabla en donde, bueno, aquí hay algo de las instrucciones de cómo utilizarla, de cómo dibujar el proyecto y lo adicional es que les vamos a entregar esta tabla donde ustedes van a tener un resumen de a qué norma o a qué apartado o artículo del NEC tenemos que dirigirnos para los cálculos. Esto nos va a ayudar a que tengamos un recordatorio rápido de cómo tener en cuenta esas cargas generales, las cargas de iluminación, las cargas de calefacción y de aire acondicionado. Este es un resumen que nos va a permitir entregarles, pues que ustedes tengan las herramientas adecuadas para el dimensionamiento. Recordemos acá las cargas principales. Todas las cargas generales y de iluminación, vamos a tener 3 voltiamperios por pie cuadrado. Adicional, cada circuito que tengamos de lavandería, vamos a tener en cuenta 1500 voltiamperios por circuito. Esto lo encuentran en el artículo 220.82, numeral B2. Por cada circuito de 20 amperios que tengamos, vamos a tener 1500 voltiamperios para el cálculo. Por lo tanto, lo que hacemos es incluir esa información en esta tabla. Nuevamente ponemos la información de nuestro usuario, la ubicación, tenemos en cuenta el voltaje, miramos qué tipo de combustible tiene el cliente y adicional, pues le vamos incluyendo las cargas. Seleccionamos el totalizador para tener en cuenta. Luego tomamos aquí, ponemos nuestra iluminación general. Aquí, bueno, aquí lo tenemos en pies cuadrados, ya les muestro una que las tengo en metros cuadrados y hacemos un ejercicio. Agregamos nuestros circuitos ramales con 1500 voltiamperios por pie cuadrado. Y adicional, pues agregamos los circuitos de lavandería y los circuitos de elementos pequeños que tengamos instalados. Tenemos en cuenta en el listado todas las cargas de los elementos fijos, que en este caso las vamos a tomar al 100%, en un factor del 100%. Luego... Ingeniero Leonardo. Sí, señor. Qué pena, nos escribe el ingeniero Camilo Augusto. Buen día, por favor, para confirmar el documento o tabla que está presentando, ¿lo pueden compartir? Claro que sí. ¿Eso lo va a compartir en la presentación? Te lo voy a enviar a ti en la presentación y también al que desee que se lo envíe por correo electrónico,
aquí está mi correo electrónico y mi número celular para que puedan acceder a esta herramienta. Es una herramienta que Generac tiene disponibles, es de mucha utilidad para el dimensionamiento y claro que sí, se las vamos a compartir. Gracias, ingeniero. Bueno, al final pues cogemos los primeros 10 kilovatios, tenemos la sumatoria de todas las cargas, los primeros 10 kilovatios los cogemos al 100% y de ahí en adelante los cogemos al 40% como un factor de utilización que determina el National Electrical Code. Esto nos va a permitir que vamos a tener nuestra carga total calculada. Esto es para el dimensionamiento de generadores residenciales, una excelente herramienta que hoy les estaremos compartiendo y pues bueno, que tengan en cuenta de dónde salieron los porcentajes, de dónde salieron esa determinación de las cargas, cómo se seleccionan. Esto se los entregaremos en el Generator Sizing Guide que les vamos a enviar a sus correos electrónicos. Otra herramienta, ustedes pueden encontrar variedad de softwares para el dimensionamiento de generadores. Uno de los que nosotros recomendamos es el Power Design Pro. Power Design Pro te va a entregar pues un dimensionamiento y sobre todo se utiliza, el método anterior lo utilizamos principalmente para cargas residenciales. Cuando ya tenemos cargas comerciales o industriales, pues tenemos que utilizar una herramienta que tenga en cuenta armónicos, arranques, factores de potencia, algo más avanzado. Por lo tanto, ustedes simplemente escribiendo en Google Power Design Pro pueden encontrar una herramienta. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Que no se debe descargar ningún software en el computador. Simplemente es una página, un software que opera online. Por lo tanto, Power Design Pro nos va a permitir que vamos agregando las cargas y así vamos seleccionando los diferentes tipos y nos va a botar una potencia. Esta potencia que nos entrega, la ventaja es que este software, al ser de Generac, entrega de una vez ficha técnica, te entrega planos, te entrega armónicos, te entrega todas las especificaciones técnicas que necesitemos. En el momento en que vayamos a dimensionar cargas comerciales o industriales, esta herramienta nos va a permitir avanzar mucho en el diseño. Entonces, mi invitación es que puedan descargar, puedan entrar a la página de Power Design Pro, conozcan la herramienta. En pasadas semanas ya había dictado una charla de cómo utilizar esta herramienta. Les voy a compartir por el chat también el video de esa presentación para que puedan aprender a utilizar el Power Design Pro. Una herramienta maravillosa para que ustedes puedan calcular las potencias de sus equipos. También les quiero enviar esta tabla donde simplemente pasé algo de la información que teníamos en el PDF a Excel. Entonces, formulando las cargas, podemos aquí tener una potencia. Entonces, quería mostrarles acá, por ejemplo, que tenemos una casa que en sus 2 pisos me dio 150 metros cuadrados. Esto nos daría de 33 voltiamperios por cada metro cuadrado, nos daría una carga de 4.950 voltiamperios, que para el efecto práctico de esta presentación vamos a utilizar teniendo en cuenta un factor de potencia unitario. La mayoría de cargas son resistivas en este caso. Todos lo vamos a trabajar con ese factor de potencia unitario. Al nosotros agregar estos circuitos de las aplicaciones pequeñas de 20 amperios, al tener en cuenta nuestros circuitos de lavandería, en este caso que ellos tienen fijos 2 congeladores y 2 motores para arrancar la apertura del garaje, bomba de piscina y otra bomba adicional que tienen, en este caso nos dio una potencia de 16 kilovatios para este usuario. También, al realizar la carga de aires acondicionados, yo les cuento, esta es una casa que está instalada en Mesa de Yeguas, el country club que encontramos en Anapoima. Aquí tenemos unos aires acondicionados que ellos tienen. Como ustedes se pueden dar cuenta, para nosotros tener un dimensionamiento adecuado de nuestro generador, tenemos que coger, por lo tanto, el 100% de los primeros 10 kilovatios de nuestra carga. Por lo tanto, de nuestros 16 kilovatios, que nuestra carga general, cogemos el 100% de los primeros 10, eso nos da 10 kilovatios. El 40% del restante, que serían 6 kilovatios, nos van a dar 2.37 kilovatios.
Por lo tanto, nuestra carga general de cargas generales, valga la redundancia, es de 12.4 kilovatios. En este caso, ellos no tienen calefacción, por lo tanto, solo se toma los datos de aires acondicionados. El National Electrical Code, como está diseñado para las instalaciones en los Estados Unidos en donde tienen estaciones y tienen tanto temporadas de mucho calor como temporadas de fuerte invierno, se tienen en cuenta también los equipos de calefacción. Únicamente se selecciona la carga más grande. Se entiende que en un momento cuando estemos utilizando los aires acondicionados, pues no necesitamos la calefacción. Y viceversa, cuando esté haciendo mucho frío y tengamos los calefactores, pues obvio no vamos a prender los aires acondicionados. Por eso solamente se toma la carga más grande entre aire acondicionado y calefacción. En este caso, nuestro usuario tendría que adquirir un generador de 37.9 kilovatios mínimo. Esto es teniendo en cuenta el 100% de la carga. Si nosotros debemos hacer una administración de la carga y tener en cuenta únicamente las cargas generales, por ejemplo, y dejar administrado la parte de aires en donde configuremos nuestra transferencia y configuremos nuestros equipos para que una vez esté llegando el 100% de la carga vaya siendo deslastre de carga, podríamos omitir las cargas de aires acondicionados. Si lo hiciéramos, pues vamos a tener un generador mucho más pequeño, 12.4 kilovatios. Esto es, teniendo en cuenta lo que les decía hace un momento, administración de la carga. Si lo queremos a full carga, pues 37, casi 40 kilovatios. Si lo tenemos con carga administrada, vamos a tener 12.4. ¿Ven la gran diferencia? Esto puede ser casi el doble o inclusive el triple de la inversión en un generador. Por eso siempre es muy importante tener una conversación fluida con el usuario, de tal manera que el usuario va a seleccionar. Si él dice, no, yo sí o sí tengo que tener mis aires acondicionados, no hay forma. Es el caso de un amigo que la hija era muy alérgica a las picaduras y los aires acondicionados pues evitaban la presencia de zancudos dentro de las habitaciones. Por lo tanto, siempre tenía 24/7 sus aires acondicionados y si se iba la energía necesitaba que estuvieran prendidos. En ese caso, los 37.9 amperios, kilovatios, es la potencia mínima que tiene que tener este usuario. Esta es una de las tantas herramientas que ustedes pueden utilizar para el dimensionamiento de generadores. Desde el cálculo podemos utilizar esta únicamente con las áreas y los equipos que tiene el usuario instalado en su hogar. Si tenemos una instalación, en la etapa de diseño nos funciona muy bien. Y también en momentos en que la casa ya está funcionando, que ya tiene todo instalado. Sin embargo, en ese caso, también se puede realizar un estudio de calidad de energía. Este estudio de calidad de energía puede, primero que todo, entregar una información más completa al usuario porque puede determinar cuáles son sus picos de consumo, qué días consume más, qué días consume menos. Podemos ver si la carga está balanceada, podemos ver si tenemos alto contenido armónico y podemos evaluar inclusive qué voltajes y en qué frecuencias nos está entregando el prestador del servicio. Un análisis con un analizador de carga en una instalación que ya esté funcionando, que esté operando normal, con las personas viviendo, puede entregar una información de pronto más confiable de lo que lo podemos calcular. O también podemos tener en cuenta otros métodos de dimensionamiento. Este es uno de los tantos que se encuentran. El National Electrical Code es una norma que ha sido fuertemente recibida a nivel mundial, tanto que nuestro código eléctrico, nuestra norma NTC 2050, pues bien sabemos que viene del mismo National Electrical Code. Esto es una herramienta que les estamos entregando a ustedes. Los invitamos a que descarguen, que puedan ingresar a... Nosotros les vamos a enviar la información y que ustedes puedan ingresar también a nuestras páginas
tanto en PEXA como en Generac, podemos entregarles herramientas y soluciones a sus necesidades de dimensionamiento, a sus necesidades de suplencia. Sobre todo en estos días de pandemia, en donde estamos trabajando en casa y que en caso de un corte, pues vamos a tener problemas. Los invito a que nos visiten, que conozcan. También les voy a compartir por el chat mi información de LinkedIn. Ahí vamos a encontrar, yo voy a estar publicando constantemente información de importancia, de interés, para que ustedes puedan asistir a las diferentes charlas. En estos días también Generac, como fábrica, tiene una capacitación de generadores industriales. Por lo tanto, los invito a que dentro de mi perfil de LinkedIn me encuentran como Leonardo Piñarete. Voy a estar entregándoles las herramientas para que ustedes se puedan inscribir, puedan asistir a las charlas y aprendan mucho más de generadores. De esta manera, quisiera pasar, si de pronto tienen alguna pregunta, puedan escribirla en el apartado de preguntas que van a encontrar en la parte derecha de las herramientas. Recuerden, los asistentes también pueden darle clic a la manita que les aparece en sus equipos para poderles habilitar el micrófono. Vamos a habilitarle el micrófono al ingeniero Daniel Cipriano. Ingeniero, ¿es tan amable le da clic a su micrófono? Ingeniero Daniel. Ingeniero Daniel, ¿le puede dar clic a su micrófono? Discúlpeme, Adelante, sí. ingeniero, en este momento lo podemos escuchar. No encontraba que tengo como 3 sitios para poner a funcionar el micrófono. Ingeniero, mire, lo felicito, muy buena su presentación. Yo de pronto llegué un poquito tarde, 2 minuticos a la presentación. Le tengo una pregunta. Usted comentó de pronto al grupo, y me disculpa si de pronto lo hizo, no lo escuché, sobre qué NFPA 70 se está basando usted o qué NTC 2050. En este caso, la presentación la desarrollé en el National Electrical Code. Sí, ¿de qué año? Espera, te digo. Caramba, sabes que el año específicamente de la presentación no te lo tengo. Sé que han habido algunas modificaciones en la última versión. ¿Tienes alguna recomendación de que hayas? No, tranquilo. No, sí, señor, claro. La recomendación es la siguiente. Mire, está muy bien. Lo que pasa es que la versión de la NFPA, que para nosotros es la NTC 2050, versión de este año 2020, para nosotros, la última, la que pudimos actualizar, esa es la que trae esos numerales que tú estás hablando. ¿Ya? ¿Listo? Correcto. Sí, los ingenieros se basan en la que tenemos actualmente vigente, que es la del año 96, esa no dice eso que tú dices que dice, ¿vale? O sea, okay. En la que tenemos vigente actualmente no dice, mira, vete a la 702, perdón, me equivoqué, vete a la 220 y allá utiliza eso para que calcules tu planta, ¿vale? Esto es de la nueva. Es como para hacer la precisión, ¿vale? Ingeniero, nuestra norma dice eso, aún no lo ha dicho el RETI. El RETI no lo ha puesto aún vigente, pero digamos que está bien, ¿vale? Es una apreciación de esas pequeñas. No, es maravilloso. Sí, dígame. Muchas gracias. Por favor, continúa. ¿Ibas a hacer otra pregunta? Pero ¿me escucha? No. Sí, te escucho perfectamente. A veces de pronto te alejas un poco del micrófono, pero te escucho bien. Sí, me tira de caminar. Entonces, la primera es comentar que eso está basado en la última NTC 2050 que tenemos, que aún no ha sido pues aprobada por el RETI, pero ahí sí dice exactamente lo que tú comentas. Esa es una. La otra, ingeniero, si yo tengo una vivienda de 25 kVA, también empleo esas fórmulas que tú tienes, que nos contaste.
Sí, ingeniero. Lo ideal es que, bueno, para la vivienda esos 25 kVA, ¿cómo los calcularon? Esta es la potencia nominal que tienen aguas abajo del transformador. ¿Cómo calcularon esos 25 Sí, kVA? señor. Sí, esa es la carga que va a tener esa, ¿cómo es? Esa vivienda. Calculada, como tú dijiste, igualito, pero da 25 kVA. En ese caso, pues si mencionamos al 100% de carga, pues cogemos un generador de 20 kilovatios, 25 kVA que me pueda suministrar. Sin embargo, seguramente si hacemos una gestión adicional, buscamos qué elementos son principales o digamos en el circuito, instalamos por ejemplo en un circuito trifásico, podemos tener una planta que nos alimente únicamente las dos primeras fases y ponemos ahí nuestras cargas críticas, seguramente nos va a dar un generador más pequeño. Lo ideal es que siempre tengamos en cuenta lo que te digo, estar conversando con el usuario. Qué es lo importante para usted? ¿Qué le pasa si se va la energía? Y así podemos seleccionar un generador que se acomode al diseño, al requerimiento del usuario y adicional al presupuesto. Eso es muy Ya, importante. perfecto. No, ingeniero, vea, la pregunta iba a lo siguiente. La pregunta es para los ingenieros que están escuchando que la 220.82A tiene una cuestión que hay que leer con mucho cuidado y dice que eso es para viviendas con cargas mayores de 100 amperios o superiores. Entonces, si yo hago un calculito y 25 no me da 100, sino que me da 86,125, ya no podría ubicarme en esa número 4, porque la número 4 tiene una excepción. Calcúlalo por aquí, pero si tu vivienda es de menos de 100 amperios, entonces tendrías que irte a la parte que no es la 4. ¿Ya? Eso es lo que quería hacerle como la apreciación para los ingenieros que están escuchando. Pero por lo demás, ingeniero, lo felicito. Muy bien presentado, ¿ya? Pero sí, ingenieros, tengan cuidado que esa 220.82 se hace cuando tú tengas 100 amperios. Obviamente, ahí dice también, pero eso es una cosa obvia, ¿no? Para trifásico tetrafilar o por lo menos para 240, 120. Ingeniero, muchas gracias, soy muy amable. No, muchísimas gracias, ingeniero, por sus apreciaciones. Sí, tiene usted toda la razón. Inclusive, como lo había mencionado, este cálculo de la 220.82 está especificado para unidades de vivienda individual y para un totalizador de 100 amperios o más, como lo podemos ver en la presentación en pantalla en este momento. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, siempre a sus órdenes. Chao. Ingeniero, tenemos una pregunta del ingeniero Jairo Hernando Flechas. Le agradecería si dispone de la información acerca de los factores de rateo por altura para el cálculo de los generadores. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por su inquietud, muy importante. En una presentación anterior de dimensionamiento les compartí unas tablas. Realmente el derrateo de los generadores, ya sea por temperatura o por altura, está básicamente firmemente amarrado al tamaño del motor del generador. No todos los generadores tienen un derrateo igual. Es el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en 100 kilovatios utilizamos un motor de 9 litros. Este tiene un derrateo a la altura de Bogotá que puede llegar casi a un 30%. La siguiente potencia que nosotros tenemos disponible es un generador de 150 kilovatios que maneja un motor de 14.2 litros y a la altura de Bogotá tiene un derrateo del 2%. Entonces tenga en cuenta que siempre que usted tenga que tener pues que quiera calcular su generador, el derrateo se lo tiene que dar el fabricante que usted seleccione, ya que en sus fichas técnicas y en sus especificaciones, ellos tienen que determinarle hasta qué punto, hasta qué altura su equipo no va a tener derrateo por altura y hasta qué temperatura tampoco va a tenerlo. A partir de esos dos límites de temperatura y de altura, el fabricante le entregará a usted un porcentaje de derrateo y el paso. Le dice, se derratea un 1% cada 100 metros adicionales o se derratea un 2% cada 1000 metros de altura adicionales. Depende mucho del tamaño del motor y, como le digo, de las especificaciones del fabricante. El fabricante es el único que conoce sus motores. Si usted desea, en mi correo electrónico yo le puedo compartir las tablas de derrateo
de los equipos Generac. Los tengo disponibles, simplemente me escribe un correo electrónico y yo a vuelta de correo le envío esos porcentajes de rateo dependiendo del motor del equipo, porque todo es dependiendo siempre del motor. El ingeniero tenía más consultas sobre ese tema, pero creería que con esa información que le acaba de brindar el ingeniero, aclaró las otras dudas. Tenemos una consulta también nuevamente del ingeniero Jairo Flechas. Él dice, yo he logrado ahorros de energía bajando la temperatura de operación, disminuyendo la capacidad de la resistencia o el tiempo de operación ajustando el termostato. Pero ¿cuál sería el valor máximo y el mínimo de temperatura de ajuste? Como le decía, ingeniero, los casos son muy puntuales para cada uno de los generadores. Lo importante es que si usted desea, me dice para qué tamaño o para qué potencia y revisamos con las especificaciones de fábrica. En este momento no las tengo todas a la mano, ya que cada una es muy específica de cada motor. Sí le agradecería si pudiera ponerse en contacto conmigo, con mucho gusto lo puedo guiar en esa inquietud que tiene puntualmente. Muchas gracias, Jairo. A todos les agradezco mucho por habernos acompañado. Recuerden que con Generac y con PEXA estamos para servirles. En el momento en que ustedes requieran cualquier diseño, especificación o inclusive una oferta de un generador, estamos disponibles para ustedes. No siendo más, les agradezco por su atención. Gracias, ingeniero, de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN. Le damos las gracias por su tiempo, su conocimiento y por compartirlo con nuestros asistentes. Esta información les llegará a través de las personas que lo soliciten a través de correo electrónico, les compartirán las memorias. Al finalizar, no olviden contestar la evaluación del conferencista. Un feliz día para usted, ingeniero, y para todos nuestros asistentes. Los esperamos a nuestras próximas conferencias. A todos muchísimas gracias, les deseo un maravilloso día y que disfruten del fútbol esta tarde. Igualmente, ingeniero, feliz día. Hasta luego.